Bienvenidos a una nueva edición de La Cuestión Universitaria. En esta ocasión nos centraremos en analizar en cómo las universidades españolas se están adaptando al llamado Proceso de Bolonia en la creación de un espacio europeo de educación superior. Para hablar de ello, contamos con la presencia de Olga Arnaiz, doctoranda en Filosofía y portavoz de la Asamblea de Estudiantes Anti-Bolonia de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida a la Cátedra UNESCO. Muchas gracias. ¿Por qué y cómo surgió el movimiento asambleario de estudiantes anti-Bolonia en la Complutense? Pues lleva muchos años activo, prácticamente desde que se firmó el Tratado de Bolonia en 1999. Al principio surgió solo en las enseñanzas superiores, en las universidades, y estaba compuesto tanto por profesores como por alumnos. Cuando se promulgó en España la LOU, se crearon también asambleas en los institutos y se hicieron protestas como manifestaciones y ya comenzaron los encierros en esa época, pero cuando el PSOE subió al gobierno y en vez de derogar la ley, como prometió en su campaña electoral, se hicieron cambios para adaptarla al espacio europeo de educación superior, estas asambleas primeras de alguna forma se disolvieron y pasaron a formar parte de organizaciones paralelas, de asociaciones de estudiantes, y el movimiento no volvió a resurgir hasta que empezaron a publicarse los reales decretos como aquellos que regulaban las enseñanzas de grado, de posgrado, las que regulaban los créditos ECTS y los siguientes reales decretos, todos ellos llamados pues ya a instaurar el nuevo espacio europeo aquí en España. Y a partir de hace un par de años, viendo que estos reales decretos no se publicitaban, no se informaban ni a la comunidad universitaria ni a la sociedad en general de lo que estaba pasando en educación, hubo una iniciativa de la propia universidad, de los propios profesores y alumnos para informar a otros alumnos y a los futuros estudiantes que iban a pasar por estas reformas, a los realmente afectados de lo que estaba sucediendo. A partir de ahí se crearon asambleas y especialmente a partir del año pasado, con el encierro en Filosofía de la Complutense, a partir del debate con el rector de la Complutense, se popularizó la fórmula de la huelga a la japonesa, que es un encierro de trabajo en el cual la gente se queda no a dormir porque se duerme poco, sino a estudiar los documentos oficiales, a plantear alternativas a lo que se encuentra publicado y a formar a los nuevos estudiantes, no solo a informarles, sino a formarles en lo que está publicado, es decir, en estos documentos oficiales, pero también en las alternativas de protesta, de lucha, en lo que es posible hacer todavía, en lo que queda por hacer. ¿Y por qué ese método, el encierro? Porque vemos que cuando estamos dispersos de alguna manera, aunque estemos asambleados, por decirlo de una forma, durante el día todos tenemos clases y por supuesto si estamos peleando porque no nos roben la universidad, la que nosotros creemos que es la universidad pública real, no queremos en ningún momento faltar a clase, no queremos que nuestra protesta moleste a los demás estudiantes que a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, porque creemos que nuestros estudios son lo más importante. Y durante el día estamos todos dedicados a estudiar, algunos tienen trabajo, pero durante las noches, si todos estamos reunidos en un encierro de trabajo, podemos de verdad conseguir muchísimas cosas. Por ejemplo, durante estos encierros preparamos todos los actos para las manifestaciones, todas las charlas informativas. Ahora estamos haciendo actos más originales, por decirlo así. Este mismo jueves hay una obra de teatro basado en Bolonia y diferentes enfoques filosóficos, diferentes perspectivas sobre el nuevo sistema. También hacemos pasaclases, nos repartimos las facultades, hacemos esquemas de todas las clases que va a haber y eso supone un trabajo inmenso que durante el día en una reunión de 1 o 2 horas realmente no hay tiempo. ¿Y cómo se extendió el movimiento a otras universidades del Estado español? Y sobre todo en universidades históricas y grandes y en las facultades de Filosofía y Letras, Humanidades en general.
Pues comenzó, como ya digo, sobre todo a partir del año pasado. Al principio la Asamblea de Filosofía y Filología era como una asamblea central donde acudían todas las otras facultades de la Complutense y también de Madrid. Pero se vio la necesidad de que el movimiento realmente creciera y el primer objetivo fue crear asambleas en cada facultad. Y enseguida en la Complutense este movimiento se hizo muy grande, muy popular y surgieron asambleas en físicas, en ciencias de la información, en historia. Hubo en un mes 17 asambleas solo en la Complutense. Enseguida surgió también en la Autónoma, en la Carlos III, en la Rey Juan Carlos, en todas las públicas de Madrid. Y teníamos contactos, sobre todo a través de Internet, con otras universidades como Sevilla, como Barcelona, que a veces nos veíamos por vídeo a través de diferentes programas y nos mandábamos ánimos, saludos. Y este año el primer objetivo era una reunión estatal de asambleas. Tuvo lugar en noviembre en Valencia y ahora un segundo encuentro estatal va a tener lugar el fin de semana del 20 al 22 en Burgos, después de la manifestación estatal que organizamos en el encuentro de Valencia y que va a ser el 12 de marzo. Y desde vuestro punto de vista, ¿se ha comunicado bien lo que supone Bolonia? Nosotros creemos que no, es nuestra primera demanda y nuestra primera gran crítica, que realmente en ningún momento se ha informado de lo que es Bolonia. Hasta que las protestas han subido a un nivel muy alto, no se ha visto la necesidad de informar de lo que es, y cuando se informa de lo que es, incluso el propio gobierno ha dicho que es una campaña de propaganda parecida a la que se hizo con el euro. Y claro, nosotros lo que reclamamos es que no sea una campaña de propaganda, que sea una campaña de información para toda la sociedad, no solo para la universidad, y que sea neutral, que tanto el gobierno ofrezca su punto de vista, como los estudiantes, como los profesores, y sobre todo que se consulte a los expertos, no a expertos de fuera del mundo académico, como es la ANECA, que es un organismo que nosotros criticamos por esto, porque no tienen que ver con el mundo académico, sino expertos reales, expertos internacionales que desde un punto de vista más o menos neutral, si eso existe, realmente opinen y realmente informen al público de lo que se está imponiendo, de lo que se está realizando. Con lo cual no ha habido un debate social universitario suficiente. Exacto, y esa es nuestra segunda gran crítica, que esta reforma se ha dado de una forma totalmente vertical, sin información. Ha comenzado en el año 1999 y sin embargo ahora se está diciendo que es muy tarde para el debate porque ya tiene que estar todo cambiado para el año 2010-2011. Y nosotros decimos, pero ¿por qué? Si nadie ha consultado, no ya con los estudiantes, sino tampoco con los profesores, con los rectores. Ha sido algo que ha venido desde arriba y no ha habido un debate. Los debates que está teniendo, por ejemplo, ahora la ministra, son todos a puerta cerrada, con muy pocos estudiantes o muy pocos representantes académicos de las autoridades y todos escogidos a dedo, y son todos en cierta manera para hacerse una foto y salir en los periódicos. ¿Creéis que no ha habido un debate suficiente desde el año 99 hasta ahora? ¿Hay información? No, creemos que ha habido debates en los últimos 2 años a lo mejor, y son todos debates muy, muy cerrados. Nosotros hemos conseguido, por ejemplo, debatir con nuestro rector o las diferentes facultades, diferentes universidades han conseguido debates de este tipo, con los rectores, con sus decanos, con las diferentes comisiones de grado. Esto sí se ha conseguido y lo creemos muy positivo, porque hay rectores o hay decanos que han llegado a admitir que, bueno, que Bolonia no es todo lo que prometían, y nosotros lo vemos. ¿Estáis a favor o en contra de los objetivos y filosofía que están en la Declaración de Bolonia? Lo que es el documento original de Bolonia, que son 2 páginas, no nos parece mal del todo, pero la aplicación de Bolonia nos parece algo totalmente distinto, porque si fuese lo que se dice en ese documento original, lo que es la convergencia europea,
la homologación de títulos para que luego los futuros profesionales puedan ir a cualquier país a trabajar. Eso está bien, no tenemos ningún problema. Nos han tachado de anti-europeístas cuando es una tontería. A todos nos encantaría poder movernos por Europa sin ningún problema. Si se trata de movilidad, como dice la declaración, a todos nos encantaría, pero es algo falso porque no se ha subido el presupuesto para becas Erasmus y tampoco se han introducido nuevas becas. El único problema que le vemos a la declaración original es que ya introduce la noción de créditos ECTS, que nosotros criticamos porque, a diferencia de los nuevos créditos, tienes que pagar por horas que estás estudiando o haciendo lo que sea en la biblioteca, en casa, tienes que pagar por tus tutorías individualizadas con el profesor. Además, los mismos créditos ECTS plantean un cambio de metodología, porque ahora con estos créditos, como tienes que hacer parte de ellos en clase, créditos lectivos, y otra parte en tu casa o en el sitio que sea, se cambia de la evaluación a partir de exámenes, asistencia, a una importancia muy grande de los trabajos semanales o quinquenales, no sé muy bien cómo sea el profesor, y tienes que estar, pues eso, entregando trabajos, entregando ensayos. ¿Eso es positivo? Esto no lo vemos mal, lo que no lo vemos es realista, porque por otra parte, no dentro de los créditos ECTS, no tiene que ver, se dice en otros documentos que las clases tienen que aumentar de número de alumnos. Pero claro, te dicen los créditos ECTS que tiene que haber tutorías individuales. Entonces no vemos compatible que un profesor que tiene un grupo de más de 100 alumnos pueda dar tutorías individualizadas, corregir todas las semanas más de 100 trabajos y además estar con este... ¿Y cuál sería la solución entonces? Realmente no lo sabemos. Para ese aspecto concreto. Claro, pues primero tener grupos más reducidos. Reducir la ratio. Claro, que es para lo que se está planteando este sistema. Y luego, por otra parte, no nos parece bien que el alumno tenga que pagar por estar en su propia casa. ¿Ya habéis estimado la tasa concreta? De lo que van a costar Sí. Los créditos. Porque ya hay algunas titulaciones adaptadas a Sí, Bolonia. hay algunas titulaciones adaptadas. Depende de la universidad, porque por ejemplo la Carlos III, que es la única de las universidades de Madrid que ya ha pasado al plan Bolonia, se dice que es la universidad con títulos adaptados más cara de todo el estado. Entonces no queremos fijarnos en sus precios para no alarmar a la gente demasiado. Pero por ejemplo una de nuestras exigencias es que querríamos que todos los ciclos de enseñanza superior tuviesen la misma tasa por crédito, que no subiesen los créditos entre grado, máster y doctorado, porque sí que suben y es un impedimento para que la gente vaya a estudiar el máster o luego el doctorado. Y sin embargo, si no estudias un máster, te quedas con el título de grado, que es una formación muy generalista y no tiene contenido específico, que es otra de nuestras críticas, y es por lo que siempre hablamos de evaluación, de conocimiento, de contenido, porque además en todos los títulos de grado se habla solo de competencias, habilidades y destrezas, al igual que en el Estatuto del Estudiante, que lo hemos leído hace poco, se ha publicado hace poco el borrador, y solo se menciona en una única ocasión la palabra contenido. Sin embargo, se habla una y otra vez de que el estudiante tiene que tener competencias, habilidades y destrezas y que se le evaluará de acuerdo a estos tres criterios. ¿En qué se traduce el riesgo que habéis denunciado de mercantilización de la universidad pública con Bolonia? Pues ya decía que, por ejemplo, hay grupos que tendrán o que tienen ahora más de 100 alumnos. En teoría, el plan de Bolonia prevé una financiación mixta, al igual que la estrategia 2015. Entonces no dicen que las empresas tienen que financiar la universidad pública, ni lo hacen explícito, simplemente dicen financiación mixta. Pero al mismo tiempo
eso deja que la universidad elija si quiere financiación privada o no. Si no quiere financiación privada, lo que sucede, por ejemplo, es esto, que los grupos se hacen cada vez mayores porque no hay presupuesto para tener más grupos. Que no haya tanto presupuesto pues, para proyectos de investigación, por ejemplo. Que se quiten asignaturas optativas, como está pasando pues, sobre todo en humanidades. Que se quite, que no haya pues, presupuesto para seguir con obras de infraestructura, que son cosas que... Pero, por ejemplo, el número de alumnos está cayendo. Está cayendo estos años. Ha caído este año sobre todo en los doctorados, porque claro que es el último año, que es algo de lo que nos ha informado, es el último año en que se podía matricular para el año de docencia de doctorado, que es una medida que ha pasado totalmente de forma secreta y yo me enteré por una página web de la universidad y nada más. ¿Y perjudica a Bolonia las enseñanzas humanísticas? Sí, totalmente. Es eso, que las empresas se puede elegir si financian o no, pero si no financian, realmente te quedas sin proyectos de investigación, te quedas con grupos masificados de alumnos, sin asignaturas optativas y claro, además sin prácticas, porque el cuarto año se ha dicho siempre que una de las grandes cosas positivas de Bolonia es que en el cuarto puedes optar a hacer prácticas en empresas. Sin embargo, los borradores que hemos visto de grado y a los grados definitivos, en las carreras de humanidades hay muy pocas que tengan prácticas en la empresa. Creo que solo hay una filología, por ejemplo, que ofrece prácticas en empresa. Filosofía, desde luego, no lo ofrece. Y, sin embargo, todas las carreras de ciencias o de sociales sí lo ofrecen. Porque a las empresas, en el fondo, no les interesa tanto las humanidades. Entonces, si van a invertir, si van a poner capital en las universidades, va a ser más pues, en las ciencias, en cosas como ingenierías. Y entonces estas carreras pues sí van a tener dinero para hacer grupos extra, para hacer proyectos de investigación punta y para tener infraestructuras que estén al día. Mientras que las humanidades pues se van a ver obligadas a, de alguna manera, a ir deshaciéndose de optativas, ir fusionándose. Las prácticas externas no tienen por qué ser en empresa obligatoriamente, ¿no? Parece que sí. Están pactadas entre la universidad y la empresa. Entonces... Pero quien elige las prácticas en la empresa es la universidad, ¿no? Sí, pero lo hace, según lo que hemos leído, lo hace según la empresa que pone fondos también en la universidad. Como este año todavía no se ha hecho, no es seguro, pero lo que nos consta a partir de los documentos que hemos leído es eso, que tiene que ver con las empresas que están ya ligadas a la universidad. ¿Y qué grado de influencia puede llegar a tener una empresa o una organización social en la definición y características de un nuevo título adaptado a Bolonia? Según lo que nos han dicho, no deben tener influencia, pero claro, ya hay aulas de informática que se llaman Microsoft en vez de aula de informática. Las propias cátedras tienen nombres de empresas como la cátedra Pfizer en la Complutense. Si las financian, lógicamente tendrán interés para que los proyectos de investigación o las carreras vayan hacia un sentido determinado. Y ahora mismo no tienen demasiada influencia, pero hace unos meses se celebró un encuentro estatal de consejos sociales en la Biblioteca Histórica de la Complutense, organizado por el Consejo Social de la UCM. Y los miembros de los consejos sociales, en especial sus presidentes, pedían tener más poder de decisión. Querían poder nombrar a los profesores, a los catedráticos, poder elegir a qué carreras podían seguir, es decir, una especie de ANECA con menos influencia, pero que pasasen los grados primero por ellos antes de ir a la ANECA, poder decidir las optativas también,
En fin, estaban reclamando más y más poder de decisión, ante lo cual los pocos estudiantes que nos conseguimos colar, entre comillas, allí, estábamos espantados totalmente, porque el Consejo Social es la representación no de la sociedad, sino de las grandes empresas como Telefónica, Ferrovial, el Corte Inglés, y están reclamando pues totalmente eso, el poder de contratar al personal, el poder de decidir qué es lo que estudiamos, y no comprendemos muy bien qué criterios pueden seguir pues, el Corte Inglés, Telefónica, la COPE o otros similares. Y siguiendo con el tema de las humanidades, ¿qué os parece la iniciativa del Gobierno enmarcada dentro de su Plan de Acción 2009 de proyectar internacionalmente la investigación en ciencias sociales y humanas, que se publica en español con la cifra de 5 millones de euros? Nos parece siempre positivo cualquier proyecto de investigación que se lance, todas las iniciativas del Gobierno para relanzar cualquier iniciativa de este estilo, pero la cifra que plantea nos parece bastante insuficiente. Dedica muchísimo más dinero a otros proyectos que nos parecen menos importantes. Entonces, sobre todo para un proyecto de este alcance, nos parece un dinero muy insuficiente. Y la creación, por ejemplo, de un grupo de alto nivel de expertos encargados de analizar los retos de las ciencias sociales y humanas en la sociedad. También, ya lo digo, nos parecen todas estas iniciativas muy positivas, pero por ahora solo lo vemos como promesas y queremos que realmente funcionen y estamos esperando a que funcionen. Pero hasta que realmente lo veamos en práctica, y nos gustaría que estuviesen mejor financiados, pero eso, hasta que lo veamos en práctica no podremos opinar de verdad y no podremos saber si son más que palabras y más que bonitas promesas, como lo era también Bolonia al principio, toda esta idea de la convergencia europea y el poder estudiar en cualquier lugar de Europa sin ningún tipo de trabas, que suena muy bien, pero se está viendo que en realidad la movilidad y convergencia han quedado en promesas y sin embargo tienen otros pequeños detalles con los que no contaba nadie. ¿Y qué significa fuera empresas y pedagogos de la universidad? Eso fue un cartel, una pancarta, perdón, que hubo creo que el primer día o los primeros días del encierro. Y bueno, lo de fuera empresas es por todo el proceso de mercantilización, porque hasta en nuestros carnets de la universidad hay logotipos de bancos y la verdad es que es un poco molesto. Y lo de los pedagogos es por el máster de formación de profesorado. Pero como tenemos pedagogos en la asamblea, lo quitamos enseguida, porque no queremos tener tensiones internas y nos parece muy importante que las asambleas sean totalmente inclusivas. Entonces, lo que hicimos fue quitar esa parte y poner otro cartel que explicase mejor a qué nos referíamos, porque estamos en contra del máster del nuevo profesorado que sustituye al CAP. Y cuando ya estuvimos hablando con la gente de educación, se lo explicamos y estaban de acuerdo con nuestra postura. Entonces, Olga, ¿qué tipo de relación, desde vuestro punto de vista, debe tener la universidad con la sociedad e incluso el mundo empresarial? Pues, en primer lugar, nosotros distinguimos entre la sociedad y las empresas. Creemos que no son lo mismo y estamos totalmente de acuerdo que tiene que haber una comunicación perfecta, una relación firme entre universidad y sociedad, porque la universidad sale de la sociedad, somos parte de ella, pero no creemos que la universidad tenga que rendir cuentas a las empresas. ¿Y a la sociedad? Sí, es parte de ella, pero es eso, que las empresas no son la totalidad de la sociedad. Creemos que el problema viene de ahí, de identificar sociedad con empresas. Es decir, si el Consejo Social, por ejemplo, estuviese formado en vez de solo por empresas, que bueno, no es solo por empresas, tiene un representante de estudiantes, está el rector y creo que hay 2 representantes de sindicatos,
pero luego están solo empresas y además las grandísimas empresas. La proporción es bastante desequilibrada. Pero si en vez de grandes empresas estuviese formada por representantes a lo mejor de las pymes y por otra gente elegida no solo por ser ¿Y quién los designa a esos miembros? Se designan a través del Consejo de Gobierno, pero nosotros querríamos que fuese gente, pues no lo sé, tal vez antiguos alumnos o tal vez gente que tuviese que ver con el mundo académico o que tuviese que ver con otros sectores de la sociedad destacada, no lo sé, a lo mejor gente de sanidad, gente de cultura, pero no que la sociedad fuese igualada al mundo empresarial, que es algo que no tiene sentido para nosotros. Y en cuanto a la relación con la sociedad, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros estamos siempre apoyando, por ejemplo, las protestas de otros colectivos que luchan por los servicios públicos. Vamos a las protestas de sanidad, a las de otros sectores de la enseñanza. Por ejemplo, hoy hay una protesta y querríamos ir, mis compañeros van a ir. También los colectivos que están protestando por la privatización del canal de Isabel II. Es decir, que tenemos una comunicación bastante abierta en este sentido. Pero, no sé, vemos un poco de intrusismo del mundo empresarial actualmente en la universidad y cada vez más también en los institutos, que nos comunicamos con ellos porque hay una coordinadora también de asambleas de institutos y también están empezando los encierros incluso en centros de secundaria. Y por tanto es negativo cualquier tipo de relación que pueda tener la empresa con la universidad a través de cátedras en empresa, financiación de proyectos de investigación, prácticas para estudiantes. Nosotros lo vemos como negativo porque lo vemos como el principio de la privatización de la universidad pública. Siendo realistas, en los tiempos sobre todo que corren de crisis financiera, seguramente es una de las pocas salidas que quedan. Pero no lo vemos como la mejor salida, no lo vemos como algo positivo. Porque el error de base es que el gobierno no dedica lo suficiente dinero a educación y acude como primera salida a las empresas, al capital privado. Entonces, si antes de acudir allí dedicase más dinero a educación, probablemente no estaríamos en esta situación. ¿Y es irreversible Bolonia en España? No lo creemos. Creemos que es inmediato, está pasando ya, pero que si hubiese un buen talante por parte del gobierno no sería irreversible. Por otra parte, es solo un segundo paso. El primer paso fue la LOU, el segundo paso es Bolonia y el tercer paso es la Estrategia 2015, que es necesaria desde el punto de vista del gobierno, creemos, porque Bolonia se está aplicando a toda prisa. Aunque han tenido 10 años, han ido de forma muy lenta, suponemos que por los cambios de gobierno, aplicando, firmando reales decretos de forma muy pausada. Se modificó la LOU. Exacto, se modificó la LOU, se han derogado muchos reales decretos por el camino. Sin embargo, es en estos últimos años que se está aplicando todo. Las universidades no estaban preparadas. En todas las universidades se han estado haciendo borradores de grados, de másters en estos 2-3 años. La ANECA ha estado inundada con planes de estudios y hay universidades que todavía no tienen todos sus planes de estudios para el año que viene. Tienen otro año más, pero la mayoría querían empezar ya con todos los planes de estudio nuevos el año que viene. Y sobre todo hay problemas porque el plan de Bolonia no venía con un anexo de financiación, que es algo grave porque ahora las universidades tienen muchas dudas y muchos problemas con este tema, sobre todo de cara a cómo financiar la nueva metodología, las nuevas infraestructuras necesarias para esta nueva metodología,
cómo hacer... ¿Y la inversión extraordinaria del Plan Sí. de Acción 2009 del Ministerio de Ciencia e Innovación respecto a este tema, os parece insuficiente también? Sí, bueno, a nosotros ya no tanto como a las propias universidades, a los rectores de las universidades que se están quejando de que no va a ser suficiente y que van a tener que despedir bueno, están diciendo que por ahora no tienen que despedir a personal, pero que no es suficiente ni siquiera para comprar pues todo el material necesario, porque en Plan Bolonia se dice que se cambia la metodología, por ejemplo, para dar mucha importancia a las nuevas tecnologías. En las universidades que conozco hay a lo mejor un ordenador por cada 10 aulas, siendo muy generosa. Y son ordenadores pues con Windows 98 a lo mejor, y sin embargo las nuevas metodologías te piden un ordenador muy moderno con el que se pueda usar proyectores, porque los nuevos profesores, digo nuevas metodologías, tienen que saber usar el PowerPoint, tienen que saber hacer presentaciones, exposiciones en clase. Con lo cual, desde vuestro punto de vista, las nuevas metodologías consisten en una innovación tecnológica. No solo eso, consisten en mucho más. Me refiero al material necesario para aplicar las nuevas metodologías. Y no hay dinero para esto, porque lógicamente introducir material informático, tecnológico en gran parte de las aulas de las universidades va a costar mucho. Y también es eso que supone contratar personal nuevo, también a lo mejor despedir a personal antiguo, y no se ha hecho un anexo o una guía, por lo menos para tener referencia, de financiación para ayudar a las universidades. Y Olga, ¿era necesario esta renovación de los métodos de enseñanza-aprendizaje? Nosotros creemos que es necesario un cambio en la universidad, en toda la educación superior, y que tal vez sería positivo que este cambio tendiese hacia la convergencia con Europa, con el resto de países europeos. Lo que estamos viendo es que en vez de hacer este cambio hacia Europa, se está haciendo un cambio que es mucho más parecido al sistema americano, con estos grados que son tan generales, casi multidisciplinares, con luego un máster mucho más específico, luego introduciendo el concepto de préstamo-renta, igual que en Estados Unidos. Luego, por ejemplo... ¿Es positivo este nuevo sistema de ayuda al estudiante? Nosotros no lo vemos como positivo porque es cierto que no ha sustituido las becas tradicionales que siguen existiendo, pero ahora mismo 1 de cada 5 euros que se destinan a becas se destinan a becas préstamo, y nosotros vemos en primer lugar equivocado el que se llamen becas préstamo, porque son becas, o sea, son préstamos, no son becas. Y por otra parte, el año pasado tenían unos términos, unas condiciones. Este año esas condiciones se han cambiado, y según los bancos se han hecho mejores porque hay más tiempo para devolverlos, pero nosotros vemos que es cierto que hay más tiempo para devolverlos, pero antes, si pasado estos años realmente no habías conseguido este trabajo con el que ganabas un sueldo decente y podías devolver poco a poco tu préstamo, se te eximía de la devolución. Ahora tienes mucho más tiempo para que no te eximan de la devolución, con lo cual es un cambio positivo entre comillas. ¿Qué os parece la partida extraordinaria de 37 millones de euros del MICIN y del incremento de un 5,4% en ayudas y becas al estudiante, tanto en grado como en posgrado? Sí, en los presupuestos generales del Estado de este año, de hecho, las becas habían bajado respecto al año anterior si tenemos en cuenta la inflación. Luego sacaron a los pocos días un nuevo documento que rectificaba esto para que las becas ni subiesen ni bajasen respecto al año anterior, pero solo esto teniendo en cuenta la inflación de este año.
con lo cual en realidad no han subido. Lo que ha subido es la inflación, pero no hay un cambio, con lo cual es una subida un poco artificial. ¿Y qué diagnóstico nos podéis ofrecer al hecho de que en el curso, por ejemplo, 2006-2007 abandonasen en España 127.000 estudiantes en las universidades públicas? Realmente no podemos opinar tampoco del abandono escolar. Es lo mismo que en las enseñanzas secundarias. Existen muchos motivos para el abandono escolar. Nosotros, ya digo, estamos a favor de un cambio, de una reforma universitaria para modernizar la enseñanza, para a lo mejor cambiar los métodos, para converger con Europa. Todo el mundo tendrá sus motivos para abandonar la universidad o los institutos, lo que sea. Nosotros no estamos tampoco muy de acuerdo con lo que se lee a menudo de que estamos sobreeducados, demasiado formados para luego entrar en el mundo laboral. Creemos que la universidad es el mejor lugar para formarse, el mejor lugar para luego tener una oportunidad laboral de calidad. Pero tampoco podemos, en fin, hacer un ¿Y estáis participando en las comisiones de elaboración de los nuevos planes de estudio adaptados a Bolonia? Tenemos entre nosotros muchos representantes de alumnos, tanto en junta de facultad como en juntas de departamento, en todos los niveles. Hay algunos que han participado en comisiones de grado para hacerlo lo menos malo posible. Lo mismo pasa con los profesores. Tenemos profesores que están totalmente en contra de Bolonia y que son afines al movimiento, que han venido a las asambleas, han hecho actos informativos. Una de ellas ha escrito la obra de teatro que va a presentarse este jueves. Y algunos de ellos están en estas comisiones solo por asegurarse de que va a ser, en fin, lo menos malo posible. Luego, después de estar en esta comisión, algunos han votado que sí al grado, otros han votado que no. Algunos de nuestros representantes, aún estando en estas juntas, han decidido no formar parte de la comisión de grado por una cuestión de principios, porque si estás en contra de Bolonia, pues a lo mejor prefieres no hacer el grado, no elaborarlo, simplemente porque va en contra de todo lo que crees. Es ya una cuestión personal. La CREUP, es decir, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas en España, os ha acusado de manipular a los estudiantes y de mezclar vuestras reivindicaciones con idearios políticos. ¿Qué tenéis que decir al respecto? En realidad tuvimos una conversación con el secretario de la CREUP, con Diego Ortega, y según él, en el comunicado donde se decía esto no se refería a nosotros, se refería a otros colectivos. De todas formas, los periódicos también han dicho lo mismo de nosotros. Nosotros no manipulamos a nadie, intentamos en este sentido siempre dar a lo mejor nuestros panfletos, pero siempre pone infórmate tú mismo, y ponemos a lo mejor nuestra página web, pero en ella hay una lista de todos los documentos oficiales, de todas las páginas web relacionadas con el Plan Bolonia, y siempre animamos a la gente que se lea todo lo posible, sobre todo los documentos sí oficiales del Ministerio, los de la Comisión Europea, para que se forme su propia opinión. Y en cuanto a lo de los movimientos políticos, es curioso porque nosotros desde el principio hemos dicho que no estamos politizados ni que somos apartidistas, que es lo que nos diferencia de otros movimientos anti-Bolonia, porque hemos dicho que queremos de alguna manera acoger a todo el mundo de todas las ideologías posibles, de no sé, todas las creencias posibles en algún sentido. Entonces rechazamos pues a los que vienen con símbolos de partidos, a los que vienen como grupos cerrados de un partido,
porque cada persona de la asamblea, cada individuo puede tener sus creencias, puede estar afiliado a alguna organización o puede tener su ideología propia, pero en tanto que miembro de la asamblea se guarda esas creencias, esas ideologías y simplemente participa en la asamblea. Es un miembro de la asamblea que no se denomina de ninguna ideología. ¿Y está la ideología neoliberal detrás de Bolonia? Nosotros pensamos que sí, que es parte de la ideología neoliberal y que bueno, es una manifestación más. Que bueno, que tampoco es eso una de las razones por la que lo criticamos, que vamos, son cosas mucho más concretas, mucho más precisas, por lo que lo estamos criticando. ¿Y qué opináis acerca de los actos violentos protagonizados por un grupo de manifestantes anti-Bolonia en las universidades autónomas de Barcelona y más recientemente en la Pompeu Fabra? Los conocemos y estamos en contacto siempre con todas las universidades, porque a partir del encuentro de Valencia, también con anterioridad, pero sobre todo a partir de Valencia, tenemos listas de correo de la asamblea, esta coordinadora estatal, pero siempre, aunque estemos coordinados y aunque estemos en contacto, cada asamblea tiene su propia autonomía y sus propios medios de protesta, de lucha, llámese como quiera. Entonces, por ejemplo, en nuestra asamblea y en toda la Complutense siempre hemos dicho que nosotros vamos a utilizar métodos no violentos, que preferimos protestar de forma pacífica. Por ejemplo, el día que ocupamos, nos encerramos en el rectorado y durante todo el encierro en el rectorado dijimos una y otra vez que era un encierro pacífico, que se había entrado de forma pacífica y lo recalcamos muchísimo para que no nos criminalizasen, porque al fin y al cabo es un edificio de gobierno y se pueden hacer muchas confusiones. Hay otras asambleas que proponen métodos más radicales. Nosotros no estamos haciendo esto y respetamos la autonomía de cada asamblea. Uno de los criterios a valorar en el proceso de verificación de las nuevas enseñanzas en la NECA son los mecanismos establecidos por la universidad para que el estudiante pueda compatibilizar estudio y trabajo. ¿Consideráis que con la implantación de los nuevos créditos ECTS puede generar problema para los estudiantes que trabajen? Totalmente. De hecho, es una de nuestras principales críticas. Hasta ahora, la mayoría de los estudiantes, sobre todo en el posgrado, trabajaban a la vez que estudiaban, pero con los nuevos créditos ECTS se instaura la figura del estudiante a tiempo completo. Nos han prometido que se van a hacer algún tipo de adaptaciones para poder hacer la otra figura del estudiante a tiempo parcial, pero no hemos visto ningún borrador, ningún modelo de grado o posgrado a tiempo parcial. Nos han dicho también que bueno, siempre existe la posibilidad, como ha existido hasta ahora, de que los estudiantes se tomen más tiempo para estudiar el grado, como antes hacían con la licenciatura, y que bueno, a lo mejor en vez de 4 años para hacer un grado, se tomen 6 y trabajen al mismo tiempo. Y que por otra parte, esto del estudiante a tiempo completo y las horas que están en la biblioteca o en casa estudiando y que cuentan como créditos ECTS, nadie va a ser capaz de controlarlas, entre comillas. Por supuesto, tampoco nos parece una buena opción, porque por una parte, ¿quién va a querer hacer un grado en 6 años? Se supone que la ventaja de los grados, supuesta ventaja de los grados, es que son más cortos, y por otra parte, se supone que sí que van a controlar los créditos ECTS, tú estás pagando por ellos, aunque estás en casa o en la biblioteca, te están mandando trabajo a casa, trabajo que vas a tardar mucho tiempo en realizar, que se va a controlar en las tutorías, que va a ser corregido por el profesor semana a semana o día a día. Entonces, a menos que hagas ese trabajo en los descansos del café del trabajo, va a ser imposible realizarlo. Entonces nos sorprende mucho
que digan que los créditos ECTS van a facilitar el trabajo y el estudio, cuando hasta ahora nos han dicho totalmente lo contrario. Y los propios rectores, decanos y todos los expertos nos han dicho que no, que es que el estudiante tiene que ser estudiante y si quiere trabajar, pues que trabaje y luego estudie. Muchos estudiantes preuniversitarios y la ciudadanía en general se preguntarán si con Bolonia y el consecuente reajuste curricular y metodológico saldrán mejor formados que hasta ahora. Saldrán formados de una manera totalmente distinta, sobre todo porque si solo estudian el grado van a salir con una formación muy general. El primer año es una repetición de segundo, primero de bachillerato, con las mismas materias de las que se examinan en selectividad. Si eres de humanidades, tienes pues a lo mejor historia del arte, lengua española, inglés por supuesto, la informática aplicada a lo que sea tu carrera, si es filología inglesa al inglés, si es historia aplicada a historia, etc. Y si eres a lo mejor de ciencias, tienes biología, tienes química, tienes física, lo mismo, las mismas asignaturas por ramas, y hay 5 ramas. Luego en segundo y tercero se supone que haces asignaturas más específicas, pero claro, en ese segundo y tercero tienes que meter todas las asignaturas que antes se daban a lo largo de 5 años. Y en cuarto tienes la posibilidad de hacer estas prácticas en empresa. Pero como ya digo, esto está reservado para algunas carreras, para otras no tanto, porque a las empresas no les interesa pues hacer prácticas con las carreras de humanidades o con algunas a lo mejor experimentales que también se quejan de la falta de prácticas ofrecidas a sus alumnos. ¿Consideráis necesario la asistencia de prácticas? Consideramos que es positiva, no necesaria, pero sí positiva, pero en primer lugar prácticas de calidad, prácticas que estén controladas, que no sea una beca donde el pobre becario esté sirviendo café en vez de hacer prácticas de verdad. Y por otra parte, nos parece necesario que sean prácticas remuneradas, no como ahora, que tienes que hacer la matrícula, ponerlas como asignatura optativa y pagar por ellas como si fueran una asignatura optativa. Es decir, estás pagando tú mismo para trabajar a cargo de una empresa y hacer el trabajo que en el fondo sabemos que no quiere hacer nadie, porque estás siendo el pobre becario explotado. ¿Y qué opináis acerca del borrador del Estatuto de Estudiante Universitario presentado recientemente y acerca de los derechos y deberes que se contienen en el mismo? Pues nos ha decepcionado bastante porque nosotros estábamos muy pendientes de que se crease dicho estatuto. Consideramos que es necesario un estatuto del estudiante, pero en primer lugar dicho estatuto, y aparte de que el espacio europeo de enseñanza superior está implantado. En segundo lugar, como yo mencioné antes, solo se dice una vez la palabra conocimiento y sin embargo se habla de forma continua de habilidades, destrezas, competencias una y otra vez. Esta es la manera de evaluar si el estudiante ha evolucionado de manera positiva. Por otra parte, también nos molesta bastante cómo se habla de los representantes de alumnos, que ahora si un representante de alumnos a la vez pertenece a una asociación universitaria cualquiera de su facultad o interfacultativa, puede ser castigado con la expulsión de la universidad, con multas de dinero, con multas de expulsión de varios días, con un expediente, con las medidas más altas, más duras que existen, si comenta o si publica de alguna manera, sea oral, sea escrita, lo que se ha comentado en una junta. Hasta hoy contábamos con los representantes de alumnos para que ellos nos informasen de lo que se hablaba en el departamento,
de lo que se hablaba en las juntas de facultad, porque no solo son representantes de los alumnos, son también quienes nos informan de lo que se está llevando a cabo en las facultades y en los departamentos. Por ejemplo, los representantes de alumnos fueron quienes nos informaron en primer lugar de lo que estaba pasando con el Plan Bolonia, de todos los cambios que estaban viniendo encima. Sin embargo, ahora, si hacen eso, van a ser castigados. Y eso lo dice el Estatuto del Estudiante. Entonces se les quita muchas de sus funciones y se les amenaza con castigarles, con la expulsión, con el expediente, y es algo que no concebimos. ¿Y algún aspecto positivo que hayáis detectado? El hecho de que exista un Estatuto del Estudiante, que es algo que nosotros creíamos básico. ¿Y acerca de la propuesta que contiene de creación de un Consejo Estatal de Estudiantes? Creemos ¿de un Consejo de Estudiantes Universitarios? Sí, no. Creemos que es positivo el que exista ese órgano, pero creemos positivo que sea un borrador el Estatuto de Estudiantes y que todo sea un borrador lo que contiene, porque los miembros que propone como en este órgano, el Consejo de Estudiantes, la presidenta va a ser la ministra, dice. Luego las otras autoridades, el secretario, el vicepresidente, son todos nombrados por la ministra, todos escogidos a dedo, y vemos primero el proceso de elección de quienes pueden formar parte de este consejo. Lo vemos fatal porque son todos elegidos casi a dedo, muchos de ellos por la ministra y todos los demás son elegidos de una forma muy descabellada. Solo se pueden mandar 2 por universidad, no importa si es la Universidad Complutense, que es la más grande de España, o si es la universidad, no sé, por decir, Pontificia de comillas, que en comparación es muy pequeña. Entonces la representación no es realmente... ¿Cuál sería vuestra propuesta para composición de este órgano? En primer lugar, que los cargos no fuesen autoridades fuera de la universidad y que no fuesen no estudiantes. Contar dentro de este órgano con profesores o con autoridades académicas, eso sí, pero que tuvieran a lo mejor otro tipo de rol, de supervisión, de evaluación, de control, sí, pero no que fuesen el presidente, vicepresidente, secretario, porque nos parece que entonces es quitarle el papel de consejo de estudiantes. Podrían cambiarle el nombre para eso. Y luego que la representación de las universidades fuese un poco proporcional al número de alumnos matriculados en cada universidad, porque si no lo es, en fin, es como en las elecciones, al fin y al cabo. También en las elecciones los votos cuentan de acuerdo a cuánta gente está empadronada en cada provincia. Pues aquí creemos que debería ser lo mismo. ¿Es necesario e importante que el estudiante participe en la universidad? Por supuesto, creemos que es fundamental y que hoy en día hay representantes, por supuesto, pero que la proporción en todos los órganos de gobierno de la universidad, de cualquier universidad, entre estudiantes, profesores y demás autoridades, es muy desequilibrada. Hay muy pocos profesores en los órganos de gobierno, salvo en las juntas de facultad y departamento, pero hay aún menos estudiantes. Nos suelen caracterizar pues como pasivos, como desentendidos, como indiferentes, pero no es cierto. Los estudiantes estamos muy deseosos por participar de la vida académica, de la vida universitaria, por tomar decisiones, porque al fin y al cabo estas decisiones
definen nuestro futuro y definen también nuestro presente, ¿Y nuestra por qué, vida. por ejemplo, el estudiante no participa en las elecciones a sus compañeros, a representación e incluso a rector? En cuanto a este tipo de problema, la falta de participación se da sobre todo porque vemos que año tras año se presentan los mismos, que en las elecciones a rector no vemos candidatos que representen nuestra postura, nuestras ideas, que prometan cosas realistas. Vemos siempre las mismas caras, por decirlo así, y con promesas que sabemos que no van a llegar a ningún sitio. Es un poco una falta de fe y ya un escepticismo de que nada vaya a cambiar. ¿El estudiante se siente parte de la universidad? Muchas veces no, siente que tiene tan poco poder porque tiene muy poca representación en estos órganos de gobierno, que siente que simplemente está allí pues eso, para ir a las clases, para pasarlo bien con sus compañeros, y de vez en cuando pues pasan cosas un poco extraordinarias como son las asambleas, en las que sí tiene poder y puede cambiar las cosas. Pero normalmente vemos que es una impotencia increíble, porque incluso si eres representante tienes a lo mejor el 10% de los votos de una junta o de cualquier órgano. Entonces, por mucho que todos los representantes digan que sí, si todo el resto de los representantes de profesores, autoridades académicas, etcétera, dice que no, no pueden hacer nada. Y si ya es un milagro que todos los estudiantes tengan la misma postura, ese milagro desaparece y es una sensación de frustración que en parte justifica el por qué los estudiantes muchas veces no participen en las elecciones. Por tanto, nosotros también reivindicamos que si hay un cambio, si se quiere rehacer, reformar la universidad, se debería plantear esto, que el estudiantado tenga una participación mucho mayor, mucho más real en todas las tomas de decisiones, en todos los órganos de gobierno, que no sea un 10%, que no sea, no sea un 11%, que sea mayor, porque nosotros somos los afectados de todas esas decisiones. No creemos ser los mayores expertos en lo que pasa, porque no lo somos, pero sí creemos que se debería contar más con nuestra opinión. Y en términos globales, ¿a qué retos deberá enfrentarse o debe enfrentarse el sistema universitario español con o sin Bolonia? Pues con o sin Bolonia, hoy por hoy, tiene que enfrentarse a la crisis económica y sobre todo a la deuda que tiene pendiente la Universidad Pública Española. Muchas universidades parece que no pueden declararla, que están unidas a bancos y que por eso no pueden declararla. Es un tema un poco confuso que lo estamos viendo, investigando, el por qué hay universidades que no pueden declarar que están endeudadas o casi en quiebra, pero tienen obras que están paralizadas desde hace un año o año y medio. Entonces, tienen primero que enfrentarse a esto, y con Bolonia tienen que enfrentarse a todos los gastos que va a suponer esto. Tienen que enfrentarse también a todo lo que va a suponer el que se implanten las nuevas carreras, las nuevas titulaciones y todo el descontrol que va a venir de los propios profesores, que no van a saber muy bien cómo afrontarlo, porque entre ellos es donde hay mayor confusión. No van a saber el qué hacer, el cómo enseñar, porque si nosotros no sabemos qué nos espera el año que viene, ellos lo saben aún menos. Y sobre todo, es cierto que ahora hay bastante reticencia de las nuevas generaciones para matricularse, por esto mismo, el no saber qué va a pasar. Y con o sin Bolonia hay que ver, hay que tener un cambio, una cierta noción de reforma para de nuevo tranquilizar de alguna forma
a la juventud y de nuevo atraerla para que vean que la universidad es el sitio para formarse y para luego tener un futuro laboral mejor, pero sobre todo para formarse, que es, en fin, la universidad no es un medio para un fin, es el fin en sí mismo. Entonces, no sé, se están planteando muchos retos para la universidad de hoy en día, sobre todo para la universidad pública, que tiene que competir muchísimo con la universidad privada, que esta sí recibe mucha financiación y últimamente vemos que está siendo muy beneficiada, sobre todo en la Comunidad de Madrid, y es una pena decirlo, pero creemos que puede salir adelante, que la universidad pública puede salir adelante y esperamos que sin Bolonia, pero incluso si es con Bolonia, que pueda hacerlo, que las cosas vayan a mejor. ¿Y qué retos inmediatos os planteáis en la Asamblea de Estudiantes Anti-Bolonia respecto a la reforma universitaria? Pues el primer objetivo es la manifestación que hemos convocado para el día 12, luego un segundo encuentro estatal que va a ser en Burgos del 20 al 22 y luego una mayor coordinación a nivel europeo. En este sentido va a haber un encuentro de ministros en Lovaina dentro de muy poco y estamos pensando durante este encuentro hacer un encuentro de asambleas a nivel europeo. Esto es muy difícil de planear, de organizar y sabemos que va a haber un nivel de seguridad increíble, pero no vamos tampoco con la idea de ningún acto violento, ningún tipo de boicot extraño, simplemente el reunirnos con otros movimientos anti-Bolonia de Europa y organizar una especie de encuentro paralelo. Si ellos tienen su encuentro de ministros, nosotros tendremos nuestro encuentro de asambleas, que por supuesto será muchísimo más numeroso, muchísimo más vistoso y alegre, y es un objetivo realmente, en fin, complicado, pero lo estamos intentando, lo estamos organizando ahora mismo y esperamos que salga bien. Y de aquí a final de curso, pues vamos a seguir planeando cosas todas las semanas y demandando una y otra vez el que se haga un debate serio, público y de cara a toda la sociedad, porque seguimos diciendo que no se ha hecho a día de hoy. ¿Y es posible parar Bolonia en las condiciones actuales? Nosotros decimos que sí, porque en la declaración original de Bolonia en ningún momento se dice que se debe aplicar ese plan, porque al ser un tratado europeo no tienen la legitimidad para hacer una orden, un mandato, no tiene el estatuto de ley. Simplemente es una serie de consejos, de sugerencias, una guía, por decirlo así. Entonces, es complicado pararlo porque ya hay universidades que lo han aplicado, como la Carlos III, pero se puede hacer. Otra cuestión es si hay voluntad de hacerlo, si hay voluntad de abrir un debate social, un diálogo. ¿Y la alternativa cuál sería? La alternativa sería, por supuesto, hacer una reforma, pero una reforma que salga del debate, un debate muy serio de todas las capas sociales, de entre todos los estudiantes, profesores, gobierno, que sea previo a esta reforma, que no sea una reforma que salga solo de un nivel y que se imponga a los demás. Que es lo que nosotros hemos pedido, que antes de hacer una reforma primero haya un debate, una campaña de información y después se haga una reforma, no que sea al revés. Y es lo que seguimos pidiendo y por ahora no nos hemos escuchado, pero bueno. Olga Arnaiz, portavoz de la Asamblea de Estudiantes Anti-Bolonia de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias a vosotros. Y a ustedes les espero una próxima edición de La Cuestión Universitaria.